Bien, bienvenido al módulo 1, ya empezamos y en el módulo 1, como decía, vamos a empezar a intentar comprender lo que es el dinero. Obviamente esto daría para un curso, ¿no? 20.000 cursos y no es nuestro objetivo. Lo que sí que tenemos que comprender es unos fundamentos básicos de lo que es el dinero, para qué sirve, qué problemas intenta resolver y cuáles son los problemas que tiene el modelo en el que estamos hoy, ¿vale? Entonces iremos por este subviaje dentro de este módulo y vamos a comenzar ya con la historia del dinero. En primer lugar, ¿qué es el dinero? El dinero tiene muchísimas definiciones, pero nos vamos a quedar con una, que es una tecnología, una herramienta que ha desarrollado el ser humano a lo largo de toda su historia, que intenta transportar valor en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Esto no solamente pertenece a la raza humana, sino que en los homínidos ya se han observado comportamientos de utilizar herramientas como dinero para intercambiar bienes, ¿no? Comida sobre todo. Y también observamos que es algo que nace en el ser humano de manera natural cuando, por ejemplo, introduces en un colegio caramelos o cualquier otra cosa que los niños valoran y utilizan herramientas de intercambio para transportar ese valor que tienen, ¿no? Esas chucherías, esos caramelos. Un ejemplo de transportar en el espacio, pues obviamente si yo tengo algo que vale, pues voy a querer transportarlo para intercambiarlo con otras personas, pues una vaca antiguamente, un pollo, lo que sea. En el caso del tiempo, si quiero comer unos huevos mañana, quiero tener algo que me pueda dar la posibilidad de intercambiarlo mañana por esos huevos, ¿no? Ya, pues empezamos ya con lo que es la historia del dinero. En primer lugar, a ver, venimos del P2P, el intercambio, el trueque que se llama de toda la vida, que yo te cambio una cosa por otra, que tiene un mismo valor aproximado. Obviamente eso tiene muchísimas limitaciones. Y aparece el oro y la plata y las monedas como medio de intercambio, que es una herramienta súper útil para poder dividir, para poder transportar, etc. Esto nos ha acompañado durante 5.000 años y el oro se ha acabado imponiendo porque es más escaso, ¿vale? Ya veremos ahora cómo la escasez es muy importante. Luego pasamos a lo que es el dinero de papel, cuando se resuelve el problema de la transportabilidad del oro, que es más complicado de transportar, y pasamos al dinero papel. Hasta que finalmente hemos acabado en el dinero electrónico, las tarjetas de crédito, las transferencias, etc. ¿Vale? Estos dos últimos cambios, para que veas un poquito, han supuesto el primero 400 años en adaptarse y el 50 años el segundo, de las tarjetas de crédito, porque para una persona que estaba acostumbrada, por ejemplo, a utilizar monedas, venías y le decías que el papel valía lo mismo, pues en nuestro cerebro no acaba de aceptarse de manera fácil. Igual que las tarjetas de crédito, cuando alguien te decía que esto se podía utilizar como dinero, pues hasta que no pasa un tiempo y ves que todo el mundo lo adopta, pues tú tampoco te fías, ¿no? Y finalmente hemos llegado a Bitcoin, ¿vale? Que, como vemos, vuelve a ser otro dinero de persona a persona, es decir, lo que sería el cash digital, ¿vale? Es lo que sería el efectivo digital. Bien, en este proceso, como vemos, aparecen los intermediarios en el momento que se aparece el papel moneda, es decir, los que custodian nuestro dinero, y que, como veremos, eso conduce inevitablemente a la corrupción. Vale, ¿qué funciones y características tiene que tener el dinero? ¿Vale? Y esto ha ido evolucionando. Como funciones que tiene que cumplir un buen dinero son las de depósito de valor, es decir, que yo pueda acumularlo para utilizarlo en el futuro, que sea medio de intercambio, es decir, que nos sirva para intercambiar bienes y servicios, y que sea unidad de cuenta. El tema de la unidad de cuenta es para que nos sirva como referencia para poder establecer un precio respecto a un bien o un servicio. El oro ha pasado por estas tres fases. Primero fue depósito de valor, luego medio de intercambio con las monedas y finalmente la unidad de cuenta. Todo se refería al oro, a una moneda de oro, para darle un valor determinado, una barra de pan, etc. Bitcoin está ahora mismo en la fase 2. Esto, aunque lo vamos a ir hablando luego más en profundidad, para que veamos cómo el dinero va evolucionando y los buenos dineros se acaban imponiendo sobre los anteriores. Y bien, ¿y qué características debería tener un buen dinero para cumplir esas funciones de las que hemos hablado? Pues hay 5 básicas, aunque podríamos introducir más, como ahora veremos, pero las 5 principales es que sea divisible, es decir, que lo pueda partir en trozos más pequeños, que sea durable en el tiempo, es decir, que no se estropee,
que sea reconocible, que yo fácilmente lo vea y sepa apreciar que es verdadero, que sea portable, es decir, que lo pueda transportar en el espacio y que sea escaso, porque si no es escaso, cualquiera puede aumentar la oferta y distorsionar los precios, ¿vale? Entonces, un buen dinero debería tener estas 5 características. Vale, y ya vamos a ir empezando a ver cuál es la comparativa entre los dineros que han sido a lo largo de la historia, el oro, con el dólar o el dinero fiat, que es el dinero de los gobiernos, y cómo Bitcoin cumple esas funciones perfectamente. Y tiene esas características, incluso las mejora. Aquí hay un montón de características, estas 5 que están marcadas en flechas son las que hemos hablado antes, aunque hay otras, algunas extra. Y fijaros cómo el dinero de Bitcoin o las criptomonedas pueden resolver todas esas características, pero además la que es baja es la que a nosotros nos interesa, es decir, salirnos de esa soberanía que tiene el Estado sobre nuestra riqueza. Es decir, una vez se cumplen todas esas características y además de manera es decir, Bitcoin cumple con todas las características que tiene que tener un buen dinero y además está fuera de las manos de los gobiernos, con todos los perjuicios que eso, como veremos, va a causar. Aquí una frase importante que quiero que sepas y que, por si no la sabes, el dinero cuando lo tienes en el banco o en una institución no es tuyo. El dinero es del banco. De hecho, tú cuando firmas estás diciendo que eres titular. Cuando tú abres una cuenta bancaria estás diciéndole al banco que eres titular, que no eres el propietario de ese dinero. De hecho, el gobierno a través del banco puede hacer lo que quiera con ese dinero. Véase Corralitos. Una frase: si la gente supiera lo que hacen los bancos con su dinero, al día siguiente habría una revolución. Esto lo dijo Henry Ford hace ya un montón de tiempo. Vale, ¿cuál es el modelo actual? ¿Vale? Y para eso vamos a hacer una breve historia a lo largo del siglo pasado. ¿Vale? Una vez acaba la Primera Guerra Mundial, pues ya se empieza a tomar por parte de los estados control de la riqueza, que en ese momento era el oro, y en el año 33 ya prohíben a los ciudadanos tener oro. En Bretton Woods, en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, pues el dólar se establece como patrón monetario mundial porque como Estados Unidos es el que había ganado la guerra, es el que impone las leyes. En el 71 definitivamente se desvincula el oro al dinero en papel y pasamos al dinero fiat, que es el dinero del Estado, el que el Estado dice que tiene valor. Y Estados Unidos a través del dólar es el que impone, es el que se convierte en divisa de reserva mundial. Y en 1913 creo que es, los bancos centrales aparecen también para mantener ese control de la emisión monetaria, ¿vale? Vamos a ver rápidamente cómo los ciclos de los imperios funcionan de manera muy parecida, da igual cuál sea ese imperio que está dominando. Ahora mismo tenemos el imperio estadounidense o anglosajón y va a pasar y está pasando, de hecho, por la misma fase que ha pasado cualquier imperio. Desde que nacen hay mucha prosperidad, hay burbuja de deuda, hay un crash de la burbuja, se vuelve a imprimir dinero, que es lo que hemos estado viendo en los últimos 2 años, y empiezan a aparecer las revoluciones y las guerras, que es lo que estamos viendo a día de hoy. Se reestructura la deuda y la política hacia un nuevo orden, que es lo que estamos empezando a escuchar de los medios, y finalmente aparece un nuevo orden. ¿Cómo va a suceder eso? Todavía es un misterio. Una frase también muy interesante: si controlas los alimentos, controlas a la gente; si controlas el petróleo, controlas a las naciones; y si controlas el dinero, controlas el mundo. Estados Unidos, a través del petrodólar, está controlando a las naciones desde que se hizo ese vínculo del dólar con el petróleo, para que solo se pudiera pagar el petróleo con dólares, de manera que obliga a todos los estados, porque todos los estados necesitan petróleo, a utilizar su divisa, con lo cual se asegura de que su divisa va a estar siempre fuerte. ¿Qué problema? Ya hemos visto hasta ahora cómo funcionamos, vamos a ver ahora qué problemas tiene el modelo fiat. Hay un montón, así que vamos a intentar enumerarlos rápidos. La emisión de dinero para financiar guerras. Cuando tú te quedas sin recursos, pues tienes que invadir otros países para poder obtener los recursos de esos países. Esa es por la fuerza. Normalmente se intenta hacer primero de manera pacífica con los sicarios económicos, y si eso no funciona, pues ya vamos a la guerra y los extraemos a la fuerza. Además está financiando
el sector de las armas, que es uno de los sectores más fuertes que hay en el mundo. Hay una espiral de deuda impagable, es decir, una vez entras en que imprimo más dinero, pues la deuda crece, necesito más impuestos, necesito imprimir más dinero, entonces es una espiral que no tiene fin, es un esquema Ponzi. Entramos en una espiral de inflación también, porque cuanto más dinero hay dividido en los mismos bienes, pues lógicamente más cuestan esos bienes, y los impuestos, que son los con los que yo debo pagar los intereses de la deuda, pues van a aumentar también. Entonces estamos en realidad en un ciclo, en una espiral de impuestos, deuda, en la que no se puede salir. Y finalmente la brecha de riqueza aumenta, ¿por qué? Porque ese dinero que se emite siempre se queda cerca del poder, nunca va a llegar a los ciudadanos en una primera instancia, que es lo que se supone que debería pasar, ¿no? Este vídeo me parece muy bueno como metáfora de dónde estamos. Aparece la inflación, la tapamos, aparece la deuda, la tapamos con tipos de interés, vuelve a salir por otro lado, es decir, es imposible salir de ahí. Bien, pues vamos a seguir viendo más problemas del fiat, por si acaso no hay bastantes. Los corralitos, que es la confiscación de ahorros por parte del gobierno cuando necesita pagar esa deuda y no tiene más recursos y ya no se puede imprimir más dinero. Burbujas, cuando estamos imprimiendo mucho dinero, pues la gente compra e invierte pensando que el precio de todo lo que compra va a subir más y se crean burbujas de todo, inmobiliarias, etcétera, lo hemos visto en el 2008. Control, los bancos ponen las reglas y se convierten en policías y eso tiene terribles consecuencias en muchos aspectos, en muchos países sobre todo. Revueltas sociales, pues cuando ya empieza a haber muchos problemas, la gente ve que tiene menos riqueza porque la inflación es alta, le están quitando sus bienes a través de los impuestos, pues lo que hacen es, lógicamente, rebelarse. Y finalmente el colapso de las divisas, que absolutamente todas las divisas que se han basado en el fiat, es decir, en la impresión arbitraria de dinero, al final acaban colapsando alrededor de los 50 años. El euro y el dólar ahora mismo tienen 51 años. Vale, aquí vemos todo eso. Vale, y los problemas del fiat a nivel individual, como personas que trabajamos y dedicamos nuestro tiempo para generar riqueza, pues acaban por generar lo que se llama la carrera de la rata, es decir, estamos constantemente trabajando para pagar deudas y una vez nos quedamos sin dinero porque hemos pagado demasiado por esa deuda, pues tenemos que volver a trabajar y así hasta el infinito. Y además estamos obligados a invertir para escapar de la inflación, es decir, si tú no inviertes todos los años parte de tus ahorros en algo que te genere más, lo cual genera burbujas, pues vamos a acabar perdiendo poder adquisitivo, con lo cual acabamos siendo más pobres. Impuestos por un lado, inflación por otro, nos va apretando cada vez más y nos vemos obligados a invertir en algo que crezca, ¿vale? Y eso no está al alcance de todos. Realmente lo que supone el dinero fiat y la deuda, y un dinero basado en deuda, es que estamos extrayendo dinero del futuro de las siguientes generaciones. Esto no es fácil de ver, pero cuando se comprende es realmente muy injusto. Ahora mismo nuestra generación está pagando la deuda que pidieron los gobiernos de la generación anterior y nuestros hijos pagarán los excesos que estamos cometiendo nosotros para poder mantener nuestro nivel de vida. También se traduce eso en una baja preferencia temporal. Cuando hay inflación, pues tú quieres comprar todo porque el dinero va a perder de valor. También nos abocan a que consumamos mucho, a que estemos todo el día comprando cosas y eso es lo que supone la baja preferencia temporal. No tenemos en cuenta el tiempo, el futuro, la energía y al final eso acaba siendo un desastre. ¿Cómo solucionaríamos el problema? Pues una opción sería volver al patrón oro, pero retrocederíamos 600 años, con lo cual eso parece que no es una solución. Lo que sí que estamos viendo es algunos pasos parecidos, es decir, estamos respaldando las monedas, las divisas de los países en commodities, y en algunos casos también se está intentando acumular oro. De hecho, grandes potencias llevan acumulando oro durante muchos años, pero nadie sabe cuánto dinero hay en oro. Reiniciar el sistema, que es lo que se está dando
ahora con la Agenda 2030, es decir, la gente que sabe estos problemas no son tontos y lo que están haciendo es generando, proyectando, diseñando un sistema en el que se reinicie toda la deuda y pasemos a un sistema todavía más control, además aprovechando la tecnología de Bitcoin, es decir, como, y aquí ya empezamos a ver cosas de Bitcoin, pero como se sabe que no se puede destruir Bitcoin, ellos lo saben, pues lo que hacen es copiarlo y además copiarlo con las características contrarias a las que tiene Bitcoin, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante. Y como alternativa, Bitcoin puede ser la solución, nadie lo sabe. Yo creo que va a ser una solución de todas las que hay posibles y van a convivir, ¿vale? Van a convivir las CBDC, van a convivir Bitcoin y no sabemos realmente cómo va a acabar esto, pero lo que sí que es cierto es que va a haber unas combinaciones de varias en función de cada país, de cada situación, ¿vale? También es posible que vayamos hacia ciudadelas donde como en la antigua Venecia y Florencia, pues eran como mini estados en los que ellos manejaban su propia moneda y eran autosuficientes y soberanos, ¿vale? Eso es lo que puede darse también, de hecho se está empezando a diseñar en ciudades Bitcoin. Vale, bueno, un poco resumen de todo, el futuro del dinero, el sistema está agotado, no hay solución de salida, se le sigue dando oxígeno como a un enfermo ya terminal o muerto que le están dando vida sin tenerla, que es imprimiendo más dinero. En 2008 estuvo a punto de dejarse caer el sistema, pero al final dieron una patada para adelante y lo que se decidió es que vamos a imprimir más dinero, pero ese problema lo que hacemos es trasladarlo al futuro y además lo hacemos más grande. Habrá convivencia y guerras posiblemente, tanto guerras entre estados como guerras entre monedas, guerras pacíficas, porque Bitcoin al final es una revolución pacífica y se va a intentar manipular su precio, se va a intentar prohibir, se va a intentar desprestigiar, pero esa guerra, para los que sepamos cómo funciona Bitcoin, está ganada de nuestra parte. Ahora mismo hay una guerra también entre gobierno y ciudadanos. Si tú observas la libertad que había antes de expresión, por ejemplo, cada vez va a menos, cada vez hay más control, cada vez hay más, con la excusa de ese bien común, pues nos están quitando libertades. Y Bitcoin, como decía, pues ya ha sido atacado desde el inicio. Hay una página web que se llama bitcoinisdeath.org donde puedes ver en cada momento, cada declaración, cada ataque que ha habido de las grandes instituciones, de los políticos, donde decían que no vale para nada, que es, como dice Warren Buffett, veneno de ratas. Y yo digo, como decía un famoso bitcoiner, que es realmente el veneno de ratas porque el dinero fiat es la rata. Bien, vamos a ver cómo planteamos el futuro del dinero, conectando con lo de antes. Ahora mismo ya está habiendo mucha gente que dice, estamos en una trampa, el dinero fiat no me convence y no quiero tenerlo. Entonces voy a ver qué otras opciones hay. Hasta ahora no había ninguna. Ahora Bitcoin sí que supone una opción y actualmente estamos alrededor de un 15% de adopción mundial. Ese 15% no es real porque los que poseen criptomonedas o Bitcoin lo poseen de manera que le damos la custodia a un tercero, con lo cual estamos en la misma trampa que el dinero fiat. Cuando lleguemos al 90% de adopción, aquí pone demasiado tarde y habrá llegado tarde, pero estamos todavía en el inicio. Algunos datos más en cuanto a adopción, pues hay algunos países como India que en 2 años han subido casi un 20% la adopción y otros países como China que por las prohibiciones de su gobierno pues ha aumentado muy poquito. En general va subiendo más o menos un 5 o 10% anual en la mayoría de países. Vamos a especular un poco en lo que puede ser el Bitcoin respecto al resto de reservas de valor, de otros tipos de reservas de valor. Hasta ahora el oro había sido una buena reserva de valor, dinero fiat, como ya decimos, ya no lo es porque va a tender a cero su valor por su propia naturaleza, y aquí en cantidades vemos cómo las acciones del mercado bursátil están en 120 trillones, los inmuebles 250 trillones de dólares, dinero fiat 35, el oro 12
y Bitcoin 0,6. Nada más que una pequeña parte del porcentaje de esa reserva de valor vaya a Bitcoin, se pueden hacer cálculos, aunque es todo muy especulativo, de cuánto puede llegar a valer un Bitcoin en los próximos años. Vale, aquí te voy a dejar unos cuantos vídeos y también te voy a proponer un reto para que compartas todos estos vídeos con 10 personas que aprecies y que si tú estás viendo ya todo esto, les puedes ayudar a empezar a despertar para que vean el problema en el que estamos y cuáles son las posibles soluciones. Así que te dejo y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo.